Espíritu en mí. Señor, esto es invocar. Y fíjense, hermanos, cuando el apóstol San Pablo dice esa expresión del capítulo 10, versículo 13, está citando al profeta Joel en el contexto de la venida del Espíritu Santo y en los postreros días. Los jóvenes, los ancianos hablarán, cantarán, pero también habrá terremotos terribles. Pero el que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Joel 2, 27 al 32. Y entonces San Pablo, cuando le va a hablar a los de Roma, les dice: aquellos de un desastre terrible, ¿ustedes de qué? Acuérdense lo que dice la palabra, hermanos. El último versículo del capítulo 25 de San Mateo, el último versículo del capítulo 25 de San Mateo concluye de la siguiente manera: y estos irán a la condenación eterna y los justos a la vida eterna. El que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De qué? De la condenación eterna. El último versículo del capítulo 20 del Apocalipsis dice: y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es la salvación? Implica cosas como lo que estamos diciendo. Para ello, ¿qué se tiene que hacer? Construir, basado en nuestra creencia en el Señor, la invocación salvadora. No es aquellos de que por allí nos caímos: ¡ay, Señor, ya me caí! O nos machucamos los dedos: ¡ay, Señor, ya me machuqué! Ese no es el tipo de invocación. Esto es producido por un dolor, por un machucón, sino de cosas más trascendentes. Y también, hermanos, en el versículo 14 leemos lo siguiente: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego añade: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces fíjense, hermanos, invocar, creer, oír. ¿Mediante qué? Mediante la predicación. Siempre tendremos predicación. Y donde falla la predicación, el pueblo se debilita. Pero, hermanos, predicar no solamente debemos entenderlo en el sentido técnico, es decir, que hay un ministro, hay un pastor que en su exposición tiene un formato y que el que escucha la iglesia lo puede seguir. ¿Cuál fue el tema de hoy? Pues la base de la invocación salvadora. ¿Cómo lo desarrolló el pastor? Primero dice que la base de la invocación salvadora se construye al creer en el Señor. Pero ¿hay otra forma de predicar, hermanos? En el que nos involucra a todos, aquí en alguna medida nada más al pastor. Pero fíjense, hermanos, y aquí voy directamente con los que son cabeza: hermano Fernando, hermana Marta, allá atrás, hermano Juan, hermana Pati, acá más adelantito, hermano Lalo, Rocío, Fernando, Claudia, Bernardo, Carla, Virgilio, Esther. Enseñar a los hijos.
Tenemos la bendición de una escuela dominical, donde aprenden los niños, pero no debemos descuidar en la casa siempre tener a los hijos en contacto con la palabra. Regularmente cuando salimos todos despavoridos en las mañanas, hermanos, no sé si les ocurre a ustedes, pero nosotros salimos despavoridos. La que llega primero en el carrito que tenemos aquí en la esquina es esta niña güerita. Y una ocasión le digo a Jimenita: te voy a decir los 10 mandamientos, hija. Y empiezo a decirle los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. De las cosas que estén arriba en el cielo o en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, y luego nuestros hijos, hermanos, nos sorprenden de que son casi salvajes. Pregunto, ¿han estado en contacto con la palabra de parte de ustedes que se los deben predicar? No poner su púlpito en la iglesia, esa no es la idea, sino las cosas pequeñas. ¿Quién te creó? Pregunta uno del catecismo infantil. ¿Quién te creó? Y el niño va aprendiendo. En alguna medida, hermanos, eso es predicación, no en el sentido técnico. En el sentido técnico es desde el púlpito, pero también predicación. Dice, hermanos, en 1 Corintios 1:21, que Dios le plugo, Dios quiso salvar a los que son suyos mediante la locura de la predicación. Concretamente, hermanos, en 1 Corintios 1:21 leemos lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque ¿cuál era la sabiduría del mundo y del cual San Pablo dice que Dios no utilizó esa sabiduría? La filosofía griega, hermanos. Las enseñanzas no de ese momento, pero anteriormente, de Platón, por ejemplo, de Aristóteles, de Sócrates, de esos grandes pensadores, pero cuyas enseñanzas estaban lejos de la palabra de Dios. Por eso, el practicalismo socrático, uno de sus errores fue el siguiente, hermanos. Él enseñaba, Sócrates enseñaba, enseña bien y el hombre vivirá bien. Erró, porque él no conocía la depravación total. Enseñe usted bien y la persona seguirá viviendo mal. Solo cuando la enseñanza está en la palabra de Dios y Dios, mediante su gracia y misericordia, toque el corazón de la persona, le va a cambiar su corazón. Pero esto lo hace, hermanos, por la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, porque ¿qué es lo que dice Dios, hermanos? Invócame. Pero tú solo me puedes invocar como a mí me agrada si crees en mí. Y solamente puedes creer en mí para invocarme como me agrada si has oído. Si has oído ¿qué? Mi palabra. Y mi palabra te llegará a ti mediante la predicación. Vuelvo a repetir, no reducido a la predicación técnica,
desde un púlpito que hay un seguimiento y que es correcto para que la iglesia pueda decir: mi pastor hoy predicó de esto, la base de la invocación salvadora. Y a partir de su santa palabra, de la santa palabra de Dios, me enseña que San Pablo dijo que para invocar a Dios salvíficamente tienes que creer, pero que solamente puedes creer como lo demanda Dios cuando has escuchado. ¿Escuchado qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre está ligado con la predicación, que es el punto 3 que estamos exponiendo. La base de la invocación salvadora está ligada con la predicación de la palabra. Y por último, hermanos, en este Romanos capítulo 10, el versículo 15, extraemos la base número 4 de esta invocación salvadora. Dice, hermanos, en el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, la base de la invocación salvadora se origina en Dios, quien envía a sus siervos. Se origina en Dios, que envía a sus siervos. Los que en la actualidad, por la gracia de Dios, hermanos, creemos en la forma bíblica, lo escuchamos por alguien que Dios envió. Y aquí podemos señalar algunos ejemplos. Hermano Bernardo, no nos contestes en voz alta, porque ya conocemos. ¿Cómo te llamó Dios? Y el hermano Bernardo tiene esa respuesta. Hermano Fernando y hermana Marta, ¿cómo los llamó Dios? ¿A quién envió? Porque aquí dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces la invocación salvadora tiene su base o su origen en Dios, que envía a sus siervos. Estercita, ¿cómo te llamó Dios? No nos contestes. Hermanos, ¿cuántos son cristianos, como solemos decir, de cuna? Levanten su mano. Yo lo levanto, hermanos. Somos cristianos de cuna. ¿Cómo nos llamó Dios? Mediante la enseñanza de nuestros padres. Por eso R.B. Kuyper, en su libro El cuerpo glorioso de Cristo, señala, entre otras cosas, lo siguiente: la salvación, y estamos hablando de invocación salvadora. R.B. Kuyper dice: la salvación no se hereda, pero muchas veces Dios utilizó los lazos de familia para llamar a los suyos. Si aquellos que por la gracia de Dios nacimos, como popularmente se dice, o venimos de cuna cristiana, Dios utilizó a la familia para que conociéramos la palabra. Y entonces Dios, para la familia, envía a los padres. De ahí que hace rato mencioné el nombre de algunos que estamos aquí como madres, padres de familia. Y ese padre de familia, esa madre de familia, cumplirá su misión de siervo, de sierva, porque ellos también escucharon de alguien que llegó. ¿No me han dicho, hermano Fernando? No, es hermano fulano, ya viene otra vez, ¿no? Pero es el medio que utilizó Dios, hermanos. Por lo tanto, hermanos, queremos nosotros invocar al Señor salvadoramente. Aquel que invocare el nombre del Señor
serás salvo.